Bueno, comenzamos con el primer ejercicio, que es el más fácil de todos. En este caso era listar el título de todos los libros, por lo tanto, si utilizamos el for para recorrer en esta variable $x todos los elementos libro que tenemos dentro de la biblioteca y retornamos esta misma variable con la $x, nos genera en principio una salida con todo el contenido que tiene el XML. Por lo tanto, aquí no hemos filtrado nada. Si yo le coloco un título y lo vuelvo a ejecutar, observamos que ahora la estamos filtrando de toda la información de las tuplas que se han obtenido en la variable $x, todos los títulos. Y si yo ahora le pongo una salida XML con un tag nuevo, como puede ser salida, si yo coloco directamente el $x título, no lo reconoce como una instrucción, sino como texto normal y corriente. Acordaros que hay que utilizar las llaves para que esto lo entienda como una instrucción para que pueda generarlo. Si yo además quiero extraer, en lugar de que me ponga siempre todo el tag, solo la información, si le colocamos el data, obtenemos directamente que listar el año y el título de todos los libros y simplemente es ordenarlo por el año. Por lo tanto, aquí vamos a obtener la instrucción order, evidentemente el order by, la variable donde estamos guardando todos los registros, que es $x, en este caso año, que es un atributo, por lo tanto, @año. Y vigilar porque hemos mandado o yo he utilizado copias donde año está con ñ, año está con ny, en algunos ficheros se ha utilizado bib para biblioteca, por lo tanto, este fichero XML con el que partimos, cada uno ha podido colocar o utilizar distintas copias. Simplemente tener un poco de cuidado con esto y que cada uno utilice o se fije bien en el fichero XML. En mi caso, fijaros que yo ahora estoy utilizando la ny para sustituir a la ñ, lo mismo que aquí, el resultado está vacío, por lo tanto, tal como estoy viendo en la compilación, me dice que hay un error y que no encuentra ese atributo año con ny. Simplemente tener un poco de cuidado, leer bien los tags tal como los tenéis y colocarlo de manera adecuada. Fijaros que si yo ahora pongo título, los títulos me lo está printando. Otra cosa es que me lo estoy ordenando por el año, porque está claro que este año con ny no lo va a encontrar. El error está justamente aquí. Si os fijáis un poco en la parte de compilación, os puede dar alguna idea del por qué está ocurriendo esto. Vale, seguimos teniendo el resultado vacío, tenemos otro error sintáctico, aquí no nos lo indica bien, simplemente yo lo que haría sería esta parte que hace de atributo, el $x barra año, lo pondría justamente delante, y esto hará que se meta como atributo dentro del tag libro, y esto nos funcionaría seguramente. Podemos hacer todo tipo de variaciones y observar un poco el comportamiento. Aquí está claro que me lo retorna todo, no tengo ningún error, ya he visto que año es un atributo de libro, yo puedo escribir aquí perfectamente el $x con el @año y me va a listar los años sin ningún problema. Si yo esto lo quisiera meter dentro de un elemento en la salida del XML, lo puedo hacer siempre y cuando entre llaves lo coloque como primer elemento justamente después del tag. Lo vamos a ver en un momento, voy tecleando mientras hablo. Y fijaros, aquí tenemos año 92, 94, 99, que es lo que habíamos visto antes, ya están ordenados, lo podemos hacer de ascendente o descendente, por lo tanto acordaros que es ascending o descending. Meto el $x año justamente aquí en el tag libro y esto hará que si lo tengo entre llaves me lo meta como atributo directamente dentro del libro. Aquí mostramos los libros con su título. Si lo pongo aquí atrás, lo más normal es que me dé un error, no lo va a encontrar normal, que yo tenga un atributo justamente después de haber llenado con un elemento como puede ser el título, un texto.
lo que se hace habitualmente cuando yo quiero introducir este atributo dentro es colocarlo en primer lugar. Simplemente cambiando el orden de este $X año será suficiente para que nos dé una salida y no nos dé ningún error en la compilación. Lo cambiamos de orden ahora. $X @año, cerramos la llave y veremos que en el resultado dentro del libro nos aparecerá justamente el atributo. En el caso de que lo queramos cambiar en el orden, acordaros en el order by, podemos hacer el descending o ascending para cualquiera de ellos. Ejercicio 2. Ejercicio 3, uno simple, una condición es el precio que sea 65,95, por lo tanto $X precio, y acordaros que en el XML todos los valores que vamos a poner son texto, por lo tanto 65,95 va a buscar literalmente un 65,95 en la salida que yo quiera. Si me dicen que liste todos los libros, con un $X sería suficiente, y ahí veríamos todos los libros cuyo precio es 65,95. En este caso me parece que había un par de ellos. Sí, dos resultados, 65, 65,95. Otro simple de una condición, listar libros publicados antes del año 2000, por lo tanto será un where $X barra @año inferior a 2000, y aquí vamos a encontrar que el año justamente vuelve a ser un string, aunque no lo creamos, lo tenemos que colocar entre comillas, pero sí que lo va a utilizar como si fuera un número. Retornamos justamente todos los libros publicados, en este caso no vamos a tener ningún problema. $X ya nos devuelve aquí justamente todos aquellos que tengan una fecha inferior al año 2000. Si queremos mejorarlo un poco y querer simplemente la salida de los títulos, aquí los tendríamos, y si quisiéramos componer alguna información extra, etcétera, se podría hacer sin ningún problema. Una mezcla de los dos anteriores sería listar los títulos de los libros por esta editorial, publicados por Addison Wesley, justamente después del año 92. Por lo tanto, la condición es la editorial Addison Wesley y el año es superior al 92, porque dice estrictamente después del 92. Si hacemos este retorno y lo intentamos hacer como hemos comentado antes, de intentar meter, por ejemplo, un atributo dentro de la salida, y yo le estoy llamando libro, lo podemos hacer de dos maneras. Una podría ser esta. Yo escribo el tag de libro con el atributo año en su interior, y aquí le hago que me extraiga justamente el valor $X barra $año. Y esto hará que me meta directamente esto. La otra opción que hemos hecho antes era colocar este $X barra $año en primer lugar, pero veréis que el resultado va a ser el mismo. Ahora aquí acabamos con la información del título, cerramos el libro y la salida será justamente lo que nos están pidiendo. Tenemos un libro después del 92, que es este de aquí, con su título. Si esto lo hubiéramos cambiado de la siguiente manera, es decir, este retorno lo podemos cambiar a otra opción, que es la que hemos utilizado en los ejercicios anteriores, era colocar el tag de salida, en su interior colocar en primer lugar el atributo, que lo va a meter dentro del libro, por lo tanto $X barra @año,
Ahora veréis que cualquier error sintáctico, como es este $x, hará que no nos funcione, que nos dé un resultado 0, pero fijaros que sí que nos marca que esto no lo ha encontrado. A veces este pequeño depurador funciona. Ya tendríamos este resultado hecho. Este es un poco más complicado y aquí ya vamos a utilizar un let. Siempre que hagamos funciones de agrupación o de agregado lo vamos a utilizar. Listar año y título de los libros que tienen más de un autor. Fijaros que aquí la condición es, yo meto en una variable contador justamente este $x autor. Vale, pues ahí voy a tener en esta variable $contador autor y después con una función de agregado como puede ser un contar, puedo contarlos. La condición es where y el count es contar esta variable que sea mayor o igual a 2. Lo que le estoy indicando es que solo me muestre con esta condición aquellos cuyo contador sea superior o igual a 2. La salida, si os fijáis, es más o menos como la hemos hecho siempre. En este caso, sería para los que no tienen autor. La diferencia con el anterior, si queréis, es que lo hagamos de esta manera, que sea igual a 0, el contador, es decir, autores sean 0, o si queréis hay una segunda opción, bueno, hay varias opciones más y casi todas se basan en funciones de todo tipo. La segunda opción que os he puesto aquí sería utilizar el where y empty, es decir, exactamente que el contador sea 0, es decir, que ese campo me lo devuelva vacío, una función interna. De las dos maneras os va a encontrar este fichero. Esta segunda opción, algunos he visto que la habéis empleado, por lo tanto habéis tirado de internet para encontrar distintas maneras. Realmente hay bastantes funciones que pueden hacer la misma cosa. Igual que en programación se puede llegar a la misma situación de muchas maneras. El resultado es el mismo, no hay ninguna diferencia. En el 8 es un clásico, es decir, hacer listados iterando sin que se repitan registros que se pueden dar en más de una tupla. Fijaros que en este caso vamos a mostrar los apellidos tal como nos dice aquí, pero no queremos repeticiones, lo queremos ordenado. No podemos decir que lo haga de forma descendente. Aquí tenemos Steven y Steven, por lo tanto dentro de los 5 registros que tenemos ya hay una que se repite y la historia está siempre aquí arriba, es decir, el distinct value, abrimos paréntesis y cerramos el paréntesis al final de toda esta XPath. Aquí hay un error en el distinct value que está separado y no nos da el resultado que queremos. Fijaros que el error nos lo da cercano al doc, pero en realidad es justamente aquí. Vuelvo a ejecutarlo y ya tengo aquí el Steven repetido que se ha quitado. 9 justamente es para intentar hacer agrupaciones en las salidas, es decir, crear un XML algo distinto. Aquí me dicen que lo agrupe dentro de un elemento result. Colocamos el tag de salida y yo en principio si quiero listar título y autores, básicamente tengo que meter el $x título y si quiero meter autores lo puedo hacer de muchas maneras. Una posibilidad podría ser aquí y aquí vamos a cometer algunos errores para ver qué ocurre cuando me equivoco. Si colocamos este $x autor, tenemos uno y aquí otro, por lo tanto me lo está printando de manera adecuada. Podríamos hacerlo incluso colocar el número de autores, colocar un tag para los autores distinto, intentar sacar directamente el resultado. Cualquier combinación de la que hemos visto ya la podemos intentar implementar, teniendo cuidado de que a veces mal abierto, mal cerrado, una llave, una ejecución de este tipo nos puede dar algún problema. Siempre que estemos seguros de lo que estamos haciendo no hay problema. En este caso, fijaros el tercer resultado que nos coloca los 3 usuarios, los 3 autores, perdón, directamente después del título, separado por una coma, tal como hemos colocado en el result. Lo podemos mejorar y colocar un tag para que se puedan ver aquí el tag de autores o cosas de este tipo.
Número 10. Seguimos completando un poco lo que hemos hecho antes. Por cada libro obtener su título y el número de autores agrupados en un elemento libro. Por lo tanto, volvemos aquí a hacer un reto, un libro, igual que hemos hecho antes. Colocamos, por ejemplo, el título, lo ejecutamos, comprobamos que se nos va mostrando. Y ahora tenemos el problema de los autores. Como me dice el número de autores, lo mejor esto siempre es utilizar un let. Si colocamos aquí un contador, por ejemplo, o una variable a, que va a ser justamente aquella que nos pueda contar el número de autores que yo quiero que tenga. En el return colocaremos evidentemente un count para esta variable $a. Pero aquí vamos a cometer de nuevo errores sintácticos para comprobar que sí que afecta al resultado y que el depurador no siempre nos va a indicar cómo. La información que yo quiero colocar es evidentemente esta, es título y el contador del $a. Es decir, la información aquí es correcta, esto es lo que yo quiero, pero si lo quiero mejorar un poco, fijaros que aquí pone título y después de título tiene un 1, un 3 o un 0 que son los autores. Si yo esto lo quiero meter en un tag separado, podría ser algo así como título dentro del libro, colocar el tag de autores con el contador y cerrarlo. Cualquier cosa que me permita visualizarlo algo mejor sería suficiente. $x título, coma, perfecto, autores. Aquí deberíamos abrir la llave justamente en autores, pero vamos a hacerlo mal para ver si nos da algún error. Y vamos a ver si somos capaces de componer esta salida que estamos intentando ver. Pensamos un poco, tenemos $x título, coma, el tag de autores, y después de ese tag de autores, en lugar de cerrar esa llave, tendríamos que empezar a abrir una llave, que es la que contiene el contador de la variable a y después finalmente los autores. El 11 es una salida completa de un fichero HTML, por lo tanto estamos obligados a generarnos más o menos el árbol HTML. Y cuando yo quiero inyectar aquí un filtrado sobre un fichero XML directamente sobre un HTML, lo único que tenemos que hacer es colocar nuestras llaves y colocar aquí nuestro XQuery correspondiente. No es nada complicado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para recorrer esto sería de cada uno de los libros, tal como hemos hecho hasta ahora. Aquí empezamos a fabricarnos nuestro TR. Y dentro de TR con todas las TDs correspondientes. En este caso sería $x título, $x editorial, $x precio. En la parte inferior ya tenemos el esqueleto de la cabecera de esta TH de título, editorial y precio. Entonces fijaros que estamos haciendo una salida HTML en lugar de una salida XML, que es lo habitual cuando trabajamos con XQuery. Vale, si ejecutamos esto veremos cómo se nos ha ido generando abajo todo el árbol, el esqueleto que tiene la tabla. Ya lo tendríamos hecho, y si lo quisiéramos visualizar, evidentemente este código hay que verlo en un navegador. Yo lo he precargado aquí sin ningún borde, pero tenemos la estructura típica de una tabla.